Bueno, es lindo poder reunirnos después de la alegría de ver que Argentina una vez más va avanzando, ganó hoy día. ¿Estamos contentos con eso o no? Pum para arriba, ¿no? Vamos, Argentina. Vamos, vamos. Ahí está, los ánimos bien puestos. Eh, bueno, hermano, vamos a arrancar entonces con nuestro estudio el día de hoy. Y la semana pasada nos quedamos allí en el capítulo 3 ya terminando, y hoy día vamos a empezar con el capítulo 4 y Dios mediante terminando también el capítulo 5. Entonces, bueno, vamos a poner la pantalla aquí, a ver, ahí estamos. Perfecto. Confírmeme por favor si se ve la pantalla, si se ve. Ok, listo, genial. Buenísimo, hermanos. Bueno, entonces vamos a arrancar y hoy día comenzamos con el capítulo 4 y eso tiene que ver con el sufrimiento del creyente con respecto al ánimo. Y aquí en este último capítulo, bueno, esta última parte, vamos a ver algo muy interesante con respecto a lo que cómo Pedro va a enfocar esta parte para el creyente de ese entonces. Entonces empezamos con el versículo 1 diciendo allí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Vamos viendo entonces en primer lugar aquí que el apóstol Pedro va a dar las consignas para el creyente. Fíjense, del versículo 1 al 3 va mostrando ciertos aspectos. Y ustedes pueden ir subrayando estas frases. Por ejemplo, es el hecho de equiparse del mismo pensamiento. Y dice, armaos del mismo pensamiento. Porque el ejemplo, acuérdense que Cristo es el ejemplo. Entonces, así como Cristo padeció, nosotros también padeceremos. Pero ¿por qué debemos equiparnos de este mismo pensamiento? Porque el Señor Jesucristo cumplió con la voluntad del Padre y ahí también terminó con su obra redentora. Así que nosotros debemos también armarnos de ese mismo pensamiento que tuvo Cristo, cumpliendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para cumplir también la obra que nos ha encomendado en esta tierra. Por eso es que en el versículo 3 va diciendo, baste ya, es decir, deja ya el tiempo pasado, porque mira, si realmente sos un hijo de Dios, no tenés que andar como los gentiles. Al contrario, el mostrarme que estás andando como los demás gentiles, entonces me estás mostrando que tienes una apariencia de cristiano. Y tal vez tu conversión no fue genuina, sino fue una conversión emocional. Y de alguna manera Pedro le va diciendo allí, y si estás viviendo esta apariencia y no tenés una conversión genuina, quiero decirte que estás yendo camino a la condenación, al infierno. Por eso es que le va diciendo, basta ya. Mira, antes éramos, acuérdense de ese pasaje cuando va diciendo, ¿no? Que uno cuando está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y si ya pasaron, ¿por qué tenemos que seguir andando en lo mismo? Y fíjense, ahí va mandando una lista de pecados, como va diciendo ahí lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Quiere decir que esta persona o este supuestamente hermano en Cristo no era un verdadero creyente, sino lo que estaba viviendo era una vida de falsedad. Por eso es que le va haciendo esa exhortación. Mira, nos armamos del mismo pensamiento, pero dejamos el tiempo pasado y vivamos ahora lo nuevo. ¿Ok? Eso es lo que va diciendo. Pero después va diciendo el versículo 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Es decir, a estas personas
corriendo el mismo desenfreno de disolución. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a ultrajar. Pero ellos, dice, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Acá algo interesante, porque si bien hay una consigna para el creyente, hay una consecuencia para el condenado. Acuérdense, ahí va a decir dos cosas importantes. Dice que a esto les parece cosa extraña. ¿Qué es lo que le parece cosa extraña? Claro, el hecho de decir, mira, no, ¿por qué no hace lo mismo que nosotros? Sí, igual ya tenemos la salvación. No, mentira, no es así. No vivamos lo mismo que dice el mundo. Recuérdense que Romanos, cuando en el capítulo 12 va diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es vuestro culto racional. Pedro le va a mencionar aquí entonces, mira, ¿les parece cosa extraña que vos sabés haciendo cosas que supuestamente no deberías hacer, las estás haciendo? Entonces, pero también aquellos que por allí, de alguna manera, dejaron de hacerlo, dice, pero ¿por qué ya no lo haces? ¿Por qué no venís con nosotros? ¿Por qué ya no participás de esas fiestas, de esa adoración a los ídolos? ¿Por qué lo estás haciendo? Entonces, como no quieren creer y como viven una vida de apariencia, la palabra de Dios le va a decir en el versículo 5 que ellos darán cuenta en el día del juicio. ¿A quién? A Dios. Porque en el día del juicio, fíjense lo que va diciendo, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquí va hablando del gran juicio del trono blanco. Es decir, que ellos van a ser condenados a la muerte eterna. Por eso, si bien el apóstol Pedro dice, mira, yo los animo, pero hay que hacer esto, hay una consigna. Recuerden que aquel que no está en Cristo tiene una consecuencia. Sí, les va a parecer algo extraño que nosotros no vayamos como ellos van diciendo, pero recuerden que ellos van a dar cuenta delante de Dios en el gran juicio del trono blanco. Entonces, acaba de decir en el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Ahora es interesante este pasaje, porque va hablando del cuidado del creyente. Dios, en su amoroso amor, Él, a pesar de nuestro sufrimiento, Él nos va a cuidar. Fíjense, y quizás esto traiga un poquito de confusión, porque dice el pasaje, por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Predicado el Evangelio a los muertos. Alguno podría decir, entonces hay una segunda oportunidad después de la muerte. Mira, quiero decirte algo. En Hebreos capítulo 9, versículo 7, nos va diciendo la palabra de Dios así, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto viene el juicio. Entonces, nosotros, una vez que morimos, vamos a tener dos situaciones. El que es condenado irá al juicio del gran trono blanco para ser enviado a la muerte eterna. Pero el que ha sido perdonado, el que aceptó ese mensaje de salvación y lo creyó en su corazón, entonces, ¿a dónde va a ir después de la muerte física? Va a ir justamente hacia la patria celestial. Por eso es que cuando va hablando aquí, el apóstol Pedro va haciendo mención a aquellas personas que un día aceptaron a Cristo Jesús como su salvador personal. ¿Ok? El evangelio fue predicado a los muertos. De ese tiempo, a los que murieron ya, a ellos que aceptaron, fueron juzgados en carne y también fueron y experimentaron la muerte física. Pero este juzgamiento fue hecho por hombres. Pero ahora, después de su muerte, ellos están viviendo en el Espíritu según la voluntad de Dios, porque ese fue el deseo y la voluntad de Dios es que tengamos vida eterna. Quiere decir que aquí el pasaje va mencionando que a estos muertos a que se le ha predicado el Evangelio no se refiere al hecho después del fallecimiento físico, sino se refiere como una especie de historia a mencionar a aquellos que ya
conocieron a Cristo y pasaron a su muerte física. Disculpen, estoy un poquito con la gripe, así que me van a ver que me voy a sonar la nariz de vez en cuando, ¿eh? Entonces, si bien es cierto, va mencionando ahí que van a ser juzgados en carne, según los hombres, pero ellos ya vivirán, ¿sí?, en espíritu, según la voluntad de Dios. Vamos bien entonces ahí, más adelante, en los versículos del 7, dice ahí, más el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrios y velar en oración. Me llama la atención esto, porque no solamente hay una consigna, no hay una consecuencia para el condenado, también Dios nos va cuidando, porque de su mano nadie nos puede arrebatar, y también va hablando en cuanto a la consumación del creyente. ¿Qué va a pasar? Fíjense, va a mencionar dos cosas. La primera de ellas dice, el fin de todas las cosas se acerca. ¿A qué se está refiriendo? A dos aspectos. La primera de ellas es que evidentemente con toda la persecución que se está viviendo desde entonces, hay una posibilidad de muerte, muerte física. Pero también puede haber la otra posibilidad de que el Señor venga a llevarnos. O sea, el fin de todas las cosas puede ser que muera físicamente o que venga el Señor, ¿eh? Eso me va a llevar a estar pendiente a vivir de una manera sobria y en oración. Es decir, el hecho de día a día acercarme al Señor en comunión con Él. La oración dice que es el momento especial que tenemos nosotros como hijos de Dios de poder abrir nuestro corazón hacia el Padre Celestial y mostrarle lo que realmente somos delante de Él. Aunque Él ya nos conoce, Él quiere escuchar de nuestra propia voz. Entonces, el fin de todas las cosas se acerca, sí. Por lo tanto, debemos vivir en sobriedad y también en oración. Ahora, es interesante porque todo esto, cuando va hablando del hecho de ser sobrios, como ya lo dijimos al inicio, tiene que ver con el opuesto a lo que es la ebriedad. ¿Ok? Entonces, nosotros como hijos de Dios somos controlados por el Espíritu Santo. El ebrio está controlado por la ingesta del alcohol. Entonces, hace una comparación. No seamos como los ebrios, sino seamos sobrios, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y por eso el ánimo es a estar siempre lleno del Espíritu. Pero aquí también, con esa llenura, podemos decir que el sufrimiento del creyente en cuanto al ánimo va a desarrollarse también en cuanto a nuestra conducta. Fíjense aquí, la conducta entre los creyentes. Y del versículo 8 hasta el 19 vamos a encontrar ciertos aspectos. La primera de ellas tiene que ver con la relación al amor. Miren, fíjense que la primera forma de conducirnos como hijos de Dios, dice aquí el versículo 8, ante todo, es decir, antes que nada, dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dos cosas que vamos a ver aquí. La primera de ellas tiene que ver con un amor piadoso, es decir, nuestro amor tiene que ser piadoso, teniendo, dice allí, un amor ferviente para con los demás. Esta frase de ferviente implica que nuestro esfuerzo tiene que dar hasta lo máximo, tiene que ser lo mayor que podemos dar para suplir las necesidades de los demás. Acuérdense el trasfondo que estaba viviendo en ese momento el pueblo de Dios. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo flagelados, crucificados, quemados, aserrados, todo tipo de torturas. Y en medio de eso, Pedro les va exhortando, ánimo hermanos, nosotros debemos conducirnos en amor, un amor ferviente, estar dispuesto a suplir la necesidad de aquel que está sufriendo también, en medio de nuestro sufrimiento. Pero también el versículo 8 nos va diciendo de una manera prudente. ¿Cómo es esto?
porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice el pasaje. ¿Qué significa esto? ¿Que nosotros nos vamos a tapar la vista, nos vamos a hacer los ciegos ante cierta situación de pecaminosidad? No. Lo que quiere decir el apóstol Pedro aquí es lo siguiente, que este tipo de amor, que es un amor prudente, no va hablando y compartiendo, murmurando de los pecados de otros. Al contrario, ¿sabe lo que hace? Los perdona, los olvida. Por eso es cuando dice acá el apóstol Pedro, cubrirá multitud de pecados, con el fin de poder ayudarlo a crecer, no para destruirlo. Que generalmente en las iglesias de hoy en día, cuando alguien cae en pecado, y esto lo he podido ver en muchas iglesias, lo primero que hacen, hermanos, en vez de ayudarlo a restaurar su vida, es publicarlo y echarlo a los cuatro vientos, lo que hizo el pecado, nombre por nombre, y destruir a esa persona. Recuerden que es un hijo de Dios, recuerden que es nuestro hermano también en Cristo. Por lo tanto, debemos que nosotros también tener conciencia de que esto tiene que ir con mucha prudencia. Pero no solamente va nuestra conducta con respecto al hecho de amarnos, sino también albergando. Fíjense que el versículo 9 va diciendo allí, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Tres cosas que voy a ver aquí. ¿Cómo tiene que ser el hecho de albergar a los que están sufriendo? El hecho de albergar a los hermanos. Eh, eh, Tiene que ser de esta manera. Y ahora que me trae a la mente, por ejemplo, el Hogar El Alba alberga muchos niños allí, muchos jóvenes, ¿eh? Y ustedes llevan alumnos de aquí, de este lugar. ¿Cómo tiene que ser ese hospedaje para esto? De una manera así. Tres maneras. Dispuestos a recibirlos, habla del hecho de hospedaje, de una manera recíproca. Es decir, que así como ustedes también los están hospedando, en el momento que ustedes vengan a este lugar, también pueden ser recibidos de la misma manera. Y demostrando respeto, sin murmuraciones. Es decir, aquella persona que se está alojando en tu hogar, no le vas a decir, mirá cómo me dejó la cama, mirá cómo me dejó el dormitorio todo sucio, mirá cómo me dejó la ducha. No, 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 pará. Uno le está haciendo de amor. Estamos para servir a nuestros hermanos. Entonces, hacerlo sin murmuraciones. ¿eh? Hay que hacerlo con amor y albergando como corresponde. Pero también tenemos que hacerlo de una manera así, alcanzando. Versículos 10 y 11 van a mostrarnos por qué. Fíjense que dice ahí, cada uno según el don que ha recibido, ministro a nosotros como buenos administradores la multiforme gracia de Dios. Y el versículo 11 te va hablando allí que si alguno habla, que lo hable conforme al poder de Dios, y si alguno ministra, también hágalo de la misma manera. Entonces, cosas que podemos encontrar en este pasaje. Fíjense, cuando va diciendo allí de cada uno, es decir, que cada uno de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, nos ha dado un don espiritual en el momento que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Y según el don que hemos recibido, ya sea de manera oral o de servicio, un don oral o de servicio, tenemos que ministrarlo, es decir, proclamar las verdades de Dios para suplir con tu persona, mi persona, las necesidades de otros. Si es a través de el hecho de hablar, bueno, entonces enseñemos lo que es verdad y seamos de bendición y suplamos esa necesidad espiritual. Y si es el hecho de servir, entonces hagámoslo de corazón, porque sabemos que a través de ese servicio vamos a ministrar la necesidad que también tiene esa persona. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Como buenos administradores, no pensando que es para nuestra gloria, sino es para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, alcanzamos al hermano en Cristo según el don que hemos recibido, de la manera práctica o también predicada. Entonces, vamos ahí y por último va mencionando el hecho de animarnos. Del versículo 12 al 19 nos va mencionando
dos frases muy importantes. La primera de ellas, hey, ya hemos visto aquí la conducta entre nosotros cómo tiene que ser, con amor, alojando a los hermanos, alcanzándolos a través de nuestro servicio, de nuestras palabras de ánimo, vamos a hacerlo, ¿sabe cómo? Entre cada uno de nosotros. No sorprendernos de las pruebas que van a venir, no sorprendernos del sufrimiento, al contrario, gozarnos, porque el Señor Jesucristo también las pasó. ¿Y sabes cuál fue su gozo? Cuando al final dijo, consumado es, entender que a través de Él nosotros podemos tener vida eterna. Él venció la muerte. ¿Se acuerdan ese pasaje? ¿Dónde está, muerte, tu hijo? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Cristo Jesús venció la muerte en aquella cruz y después demostrándolo al tercer día al resucitar. Entonces, no sorprendernos, debemos gozarnos. Y también dice así, al contrario, no avergonzarnos. No avergonzarnos de que nos digan, ustedes son vamos a decir, unos malhechores, como va diciendo el pasaje, que son ladrones, que se meten. No, 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 al contrario. Padecerlo sí, pero glorificando el nombre de Dios. Porque si alguno padece como cristiano, dice el versículo 16, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Saben lo que está mostrando aquí el apóstol Pedro en lo siguiente? No te desanimes, mi hermano, vamos a pasar pruebas. Quizás aquellos que no son hijos de Dios, lo ves prosperar, salir adelante y a veces a nosotros nos falta la moneda para llegar al fin de mes. Pero no nos desesperemos, gocémonos y glorifiquemos a Dios, porque aquel que es inconverso, aquel que no tiene a Cristo, su fin es el infierno. En cambio nosotros tenemos el cielo para vida eterna. Nos anima, ¿verdad? Nos anima muchísimo. Y el capítulo 5 empieza con algo muy interesante. ¿Se acuerdan de este Pedro que negó a Dios, a Cristo, 3 veces y después se arrepintió de lo que había hecho? Fíjense lo que va haciendo. La disciplina del creyente ahora en iglesia. Ya nos habló con respecto a cómo tenemos que ser nosotros, animándonos en medio de toda la situación difícil que vivimos, pero ahora en iglesia. ¿Qué es lo que va a mostrar aquí? Dice allí algunas cosas. A los ancianos que están entre vosotros, y Pedro se considera uno más de ellos. No es que se pone a superior a los demás, al contrario, se pone a nivel de ellos y le dice, mira, yo también, anciano como ustedes y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y le va a mostrar aquí a los ancianos qué tenemos que hacer. Dice allí, alimentad el rebaño, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es decir, protegerlos, amarlos, cuidando de ella. Y ahí va diciendo ahí cómo debemos conducirlo. 3 cosas importantes. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y esto es interesante porque nosotros somos siervos de Dios. Nosotros no somos los dueños de la iglesia. Nosotros no estamos para ser los que deciden qué hacer con la vida de los demás. Nosotros somos simplemente administradores de lo que Dios nos da. Y si nos ha dado vidas, tenemos que alimentarlas, tenemos que protegerlas, tenemos que amarlas y tenemos que conducirlas como corresponde. El hecho de alimentarlas, darle la palabra sana, buena, doctrina, palabra que los haga crecer espiritualmente, palabras que los van a ayudar a que estén protegidos de las falsas doctrinas, de los peligros que este mundo acecha. Amadlos. A veces sí, puede haber quizás por allí una oveja que se escapa, pero anda a buscarlo
y amalo, no lo destruyas, condúcelos, no con autoridad, perdón, con autoritarismo, sino voluntariamente, con amor. No por ganancia deshonesta, diciendo, bueno, a esto para mí, como pastor, como anciano de una iglesia, yo recibo un sueldo, un salario, ya está, listo. No, 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 no. Hacerlo por disposición. Pero también dice allí, no como teniendo señorío. Es decir, no como mostrándonos que somos los únicos que sabemos hacer las cosas bien. Somos humanos y podemos fallar, pero nuestro ejemplo tiene que ser un ejemplo de piedad. Bueno, entonces estábamos hablando con respecto al hecho de cómo tienen que ser los ancianos, o sea, en otras palabras, cómo tienen que ser los líderes de las iglesias, ¿ok? Y no solamente se está refiriendo a los ancianos o pastores, sino a toda persona, a todo hijo de Dios que está dentro de un liderazgo en la iglesia. ¿Eh? Porque de alguna manera, si vos sos el encargado, pongámoslo así, vos sos el encargado o la encargada de la escuela dominical. Y dentro de eso tenés tus diferentes clases, ¿ok? Están los párvulos, está la cuna, párvulo, adolescente, preadolescente, ¿no? Los primarios, ¿cómo se llamaría? No sé. Pero lo cierto, todas esas personas que están bajo tu liderazgo son tus ovejas. Y tenés que cuidarlos, tenés que alimentarlos también, tenés que protegerlos, amarlos y conducirles como corresponde. Pero acá también el apóstol Pedro va a mencionar algo. Si bien es cierto esto con los ancianos, pero también va a hablar a la gente joven. Fíjense aquí. ¿eh? A los jóvenes del versículo 4 al versículo 6 les va a decir así. Eh, bueno, eh, Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora es interesante estos pasajes. Yo creo que todos coincidimos en lo siguiente. Cuando uno es joven, tiene todo el ímpetu, tiene toda la fuerza y se quiere llevar el mundo por delante, ¿viste? Y a veces podemos caer en el hecho de no ser humildes y ponernos a la altura del orgulloso, ¿eh? Porque nosotros sí sabemos cómo llevar la iglesia, ¿eh? Tenemos que poner cosas nuevas, mirá que los jóvenes ya no piensan así, pero pará, tranquilo, tranquilo. La Biblia me está diciendo ahí, igualmente, es decir, así como estábamos hablando los ancianos, ustedes jóvenes tienen que estar, dice allí, sujetos, o sea, su posición ante ese liderazgo tiene que ser de sujeción. Sujeción a sus líderes, a sus ancianos, a sus encargados de ministerio. ¿Eh? Podemos brindar toda nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra juventud, nuestras ideas, porque nosotros quizás como jóvenes tenemos ideas frescas, qué bueno, amén, todo para la gloria de Dios, porque nosotros tenemos que proceder como jóvenes revestidos de humildad. Humildad, fíjense allí, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Antes del quebrantamiento está la soberbia, dice la palabra de Dios. ¿Eh? La Biblia también va diciendo en Proverbios, ¿no? Que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y una de ellas dice ahí, los ojos altivos, orgullo. ¿eh? El orgullo detesta, desecha, no le agrada a Dios. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra posición ante el liderazgo de una iglesia? Sujetarnos a nuestros ancianos, orar por ellos, velar por ellos, estar atentos ante ellos. ¿De qué manera? ¿Cómo tiene que ser? Con humildad. ¿Por qué? Porque si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. ¿No has escuchado algunas veces, hermano o hermana, esta frase?
Si yo fuera el encargado de, las cosas no serían así. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuántas veces nosotros caemos en el pecado del orgullo ya por simplemente pensar de esta manera? Jóvenes, les animo a que ustedes se sujeten a sus líderes, sean humildes, porque Dios, a su tiempo, con las personas que tienen alrededor, los va a exaltar y los va a colocar en el lugar que Él tiene para vos, no lo que vos esperas hacer para Él. Dios tiene preparado el lugar para vos en su tiempo. Eclesiastés capítulo 3 nos dice así, ¿no? Todo tiene su tiempo. Entonces seamos pacientes, seamos pacientes. La humildad nos ayuda a crecer con la paciencia también. Pero sigue el pasaje. Ahora, fíjate, en la iglesia, ¿cómo tenemos que ser nosotros con los ancianos? ¿Cómo tenemos que ser nosotros como jóvenes? Pedro les va hablando aquí a los hermanos de la fe, a que en medio del sufrimiento, en medio de lo que estaban viviendo, no se olviden cómo tiene que ser su proceder. Cuando hablamos de disciplina, no estoy hablando de castigo, sino de un orden. El orden que el creyente debe tener cuando está en la iglesia. ¿Te acuerdas cuando Pablo va diciendo, allí dice en Filipenses, ¿no? Va diciendo, para que sepáis cómo conducirte en la casa de Dios. Entonces, esta es una manera como nosotros vamos creciendo en la fe. Porque si nosotros tomamos el ejemplo de Josué con respecto a Moisés, puedo decir que Josué, antes de ser un buen primero, tuvo que aprender a ser un buen segundo. Porque si nos ponemos a leer un poquito la historia, la Biblia nos va contando y nos va narrando cuando presenta a Moisés, siervo de Dios, Moisés, siervo de Dios, y después habla de Josué, Josué, siervo de Moisés, Josué, siervo de Moisés, Josué, siervo de Moisés. Pero después vamos a encontrar más adelante, ahí en el libro de Josué, cuando le dice así, Josué, siervo de Dios. Tuvo que aprender y lo tuvo que hacer en humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Después va siguiendo allí en cuanto a lo personal. Si bien es cierto a lo individual, vamos a decirlo así también, cada creyente, ¿cómo tiene que ser? Versículos 7 al 14 va hablando de lo siguiente. Dice allí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjate, en cuanto a la ansiedad, el apóstol Pedro nos anima a algo. ¿Sabes qué? Echarla sobre Cristo. Echarla sobre Cristo. Ponerlo a sus pies. Él es el único que está pendiente de nuestras vidas. Por eso que Pedro va diciendo que Él tiene cuidado de nosotros. Hermano, te hago una pregunta aquí. ¿Qué cargas estás llevando? ¿Qué pesares estás cargando en tu espalda? ¿Qué tipo de ansiedad estás colocando en esa mochila que día a día vas cargando? Una mochila que se va haciendo más pesada. ¿Sabes lo que te dice el Señor a través de Pedro aquí? Te dice así, ponela a mis pies, porque yo tengo cuidado de vos. Yo tengo cuidado de vos. No lleves más esa carga. En el libro de Hebreos podemos encontrar en el capítulo 12 cuando va diciendo así, ¿no? Que despojémonos de todo peso, dice allí. Todo peso, toda cosa que no es bueno para nuestro crecimiento y nuestra vida espiritual.
Despojémonos de todo eso, echando toda vuestra ansiedad. ¿Estás ansioso por algo? Bueno, ponelo a los pies de Cristo. Pero también nos dice así, ¿sabes? En cuanto al adversario, nos va a decir lo siguiente: hey, fíjate, tené cuidado, porque él está como león rugiente y anda alrededor buscando a quién devorar. Él sabe cuál es nuestra debilidad. Por eso hay que estar sobrios y velad, dice allí, sobrios y velad. Nuevamente, con todos nuestros sentidos puestos, ¿eh? Con todos nuestros sentidos, pero también cuando habla del hecho de velar, estar atento, atento. Fíjate, el enemigo es tan astuto. Ustedes han visto esta National Geographic, ¿no? Generalmente cuando ahí hablan de los leones y todas esas cosas, ¿han visto este animal cómo se empieza a estudiar, viste, a toda una manada de animales allí? ¿Y cuál creen que es el animal al que van a atacar? ¿Al más fuerte? No, al más débil. Por eso es que Pedro anticipadamente nos viene diciendo en los versículos anteriores: jóvenes, ancianos de la iglesia, sepan cómo conducirse, porque el enemigo está como león rugiente para devorarte, te quiere destruir. Y lo primero que va a hacer es, ¿sabes cómo? Cuando pierdas tu humildad, cuando pierdas la humildad. Por eso hay que estar firmes en la fe, firmes en la fe. Resistidle, hacerle frente, resistirle. Cuando Efesios nos va hablando allí en cuanto a la armadura del creyente, ¿no? Y Dios nos ha dado las armas ya, listo, nuestra armadura para ponernos. Y nos va diciendo allí el calzado, el escudo, el yelmo, la espada. Bueno, ¿sabes? La coraza. Todas esas cosas son para ayudarnos a defendernos del enemigo. Resistir, hacerle frente. Pero ¿cómo le vas a hacer frente? ¿Cómo le vas a hacer? Muy bien. Recordando de que Cristo también padeció lo mismo y Cristo pudo vencerlo. Si Él lo pudo hacer y Él nos ha dejado sus pisadas para seguir su ejemplo, entonces nosotros, hermanos, también podemos hacerlo. Fíjate, hay muchos, dice allí en el versículo 9, que van padeciendo también, en todo el mundo. O sea, no solamente es aquí. Y hermanos, a veces me pongo a pensar con la situación que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, aquí en Argentina. Un hermoso país, un país que puede progresar, puede salir adelante, tantos campos, vos pones una semillita y crece aquí. Hay mucho para hacer, pero por causa del pecado, hermanos, este país está en decadencia. Pero para eso estamos nosotros como hijos de Dios, para orar por este país. Si esa es nuestra ansiedad, que no nos alcanza un mango para llegar al fin de mes, pongámoslo a los pies de Cristo y decirle: Señor, te entrego esta carga que tengo. Oramos por nuestro país, que se levanten más hombres y mujeres que te amen, que conozcan la verdad. Y al fin, el alcance de todo esto, ¿sabes qué va a ser? Dice ahí, después de haber padecido, ¿no? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo dice allí, os perfeccione. Es decir, esas pérdidas materiales que vos tenés aquí serán restauradas en la eternidad. Olvídate. Tenemos una herencia que está lista para nosotros, reservada, incontaminada, o incorruptible, incontaminada, inmarcesible.
Dice allí también el pasaje, no solamente nos va a perfeccionar, sino va a afirmar. O sea, nuestro padecimiento nos va a poner en una situación donde nuestro fundamento, que es Cristo, va a confirmar la fe que hemos puesto en Él. A eso se refiere. Las pérdidas materiales son nada con respecto a este poco tiempo, porque lo eternal es para siempre y lo vamos a disfrutar. Pero después dice allí el hecho de que nos va a fortalecer. Nos va a fortalecer. Ok, hemos padecido, hemos pasado estos sufrimientos, pero nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer, porque estos sufrimientos nos va a hacer más fuerte. Y bien a memoria este pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y tantos otros más que puedo hacer. ¿Eh? Traer a la mente como pasajes que me ayudan a pensar lo poderoso que podemos ser en Cristo Jesús, porque estamos del lado de la victoria. Estamos del lado de la victoria. Fortalecidos en Él. Nuestra fe fortalecida en la persona de Cristo. Y al final va diciendo allí, y establezca. Esa palabra establecer habla del hecho de ser como una roca, dura, maciza, como dice allí, sólido como el granito. Y así vamos a estar, afirmados en la fe. Queridos hermanos, no solamente va hablando con respecto a lo personal, sino que al final, en el versículo 14, va diciendo la manifestación de cómo debemos ser nosotros como creyentes. Dice allí, saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Una de las cosas que me encantó cuando llegué a la Argentina fue ver el saludo entre los hermanos en Cristo, no solo con un abrazo, con una mano, sino con un beso. Eso marcó mi vida. Un beso, un ósculo de amor. No un amor fingido, sino un amor puro, que sale desde nuestras entrañas. ¿Eh? Qué lindo es poder entender, queridos hermanos, y terminando aquí ya lo que sería nuestro estudio de la primera carta de Pedro. Hemos visto que a través de todo este pasaje han sucedido ciertas situaciones que por allí nos han movido a pensar y a reflexionar. ¿Qué tipo de sufrimientos estamos viviendo? Puede ser emocionales, puede ser espirituales, quizás también puedan ser económicas, quizás puedan ser también físicas. ¿Qué tipo de sufrimientos? Amistades, familia, hermanos en la iglesia, lugar de trabajo, estudio. ¿Qué tipo de situaciones estamos viviendo nosotros que nos lleva a meditar en lo siguiente? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Sabes por qué? Porque Cristo sufrió y nos enseña a que en medio del sufrimiento nosotros podamos vivir en paz, en paz. Dice el pasaje al final, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Y la verdadera paz lo podemos tener en Cristo Jesús. Ahora, no es una paz con respecto a situaciones de guerra o de pleitos. No, 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 no. ¿Sabes qué? Es la paz que tenemos de saber que un día, cuando partamos de esta tierra, estaremos en la presencia del Señor. Y nuestra salvación, como leíamos al principio, será cumplida en sus tres fases. ¿Se acuerdan?
Fuimos salvos de la paga del pecado, somos salvos del poder del pecado, y cuando estemos en la presencia de Dios, seremos salvos de la presencia del pecado. Glorificamos a Dios en todo esto y nos animamos a que en medio de nuestras dificultades podamos recordar que Cristo nos dejó ejemplo para seguirlo. Oramos, hermanos. Amado Padre, gracias por tu palabra. 5 capítulos de la epístola de Pedro, su primera carta, que realmente cumple el propósito que él tenía a ser inspirado por ti a escribir estas líneas, de animarnos, Señor, aún en estos momentos que estamos viviendo, en estos tiempos. Aunque la carta fue escrita hace muchos años atrás, Dios, tú sigues hablándonos porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, nos anima a que en medio del sufrimiento sepamos cómo conducirnos unos con otros, en amor, en santidad, apoyándonos. Señor, a que podamos juntos ver que esto es nada comparado a las glorias venideras en la patria celestial. Gracias por los hermanos de la iglesia del Alba, Señor. Y oramos por cada uno de ellos para que también, Señor, tú sabes cómo está cada uno de ellos. Conoce sus corazones, conoce sus situaciones conflictivas quizás, pero Dios Padre, gracias porque al final tú nos dices que la paz sobreabunde en nosotros, Señor. Dejamos todo en tus manos, sabiendo que tú estás en control de todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.